Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un vídeo más sobre la motivación en el cuidado de personas mayores con Alzheimer o con otra demencia. En estos vídeos, que comparto 2 veces a la semana, ayudo a cuidadores y familiares a entender mejor varias situaciones cotidianas que afectan la relación y la forma de llevar el cuidado y el día a día, que son importantes, ¿no? Para que se mantenga pues, esta motivación en ambos, ¿no? Porque un día a día donde hay más participación, donde hay menos discusiones, al final es un día a día donde el cuidado también se hace más fácil. Y si no me conoces, soy Camila, soy familiar de una persona mayor con Alzheimer y creadora de Refrescame la Memoria y del método Serena, donde pues, acompañamos, ¿no?, de cerca a cuidadores y familiares para mantener la motivación de la persona que cuidan. Y una dificultad que se encuentra, ¿no?, muchas veces, que me transmiten, es que no son capaces de hacer la persona mayor, ¿no?, la persona con demencia, entender que todo lo que hacen es para su propio bien. Y esa es una situación que suele ser dolorosa, suele angustiar, ¿no? Porque al final pues el cuidador es una persona que en su rol de cuidar acaba teniendo que abrir mano de otras cosas, ¿no? Para llevar a cabo esta labor, y al final también se desvive por la persona mayor para que esté bien. Y cuando la persona pues no reconoce esta ayuda o no acepta las sugerencias que hace, o incluso cuando insiste en hacer justamente pues lo contrario, pues el día a día se vuelve pues más difícil, más pesado, más estresante, ¿no? Entonces, bueno, cuando digo que la persona pues no acepte ayuda, ¿no?, o que no entiende que es para su propio bien, eso se da en dos sentidos, ¿no? En lo que le proponemos que haga en función de esta condición, en función de su enfermedad, o sea, que haga actividades, que vaya al médico, este tipo de situaciones, y también cuando queremos evitar un comportamiento que le pone en peligro, ¿no? Si quiere, pues, por ejemplo, salir con una ropa que no es apropiada, o si quiere hacer algo que le puede poner en riesgo. Entonces, en estos dos casos, pues nos afrontamos pues otra vez con lo mismo, ¿no? Si la persona no acepta la ayuda para hacer o para no hacer, pues estamos en esta situación. Y me gusta empezar, y quiero empezar para que entiendas qué puede haber detrás de este rechazo, porque eso siempre es el punto de partida, ¿no? Entender qué hay detrás, por qué no acepta ayuda, aunque lo que digas pues, sea para su propio bien, ¿vale? Entonces, en el cuidado existen múltiples factores que van a afectar el comportamiento de las personas mayores, la propia interacción de cómo es el día a día, la relación, cómo la persona se desempeña, pero también hay un síntoma que es propio de la enfermedad, que es bastante frecuente y que se llama anosognosia, ¿vale? Anosognosia es una palabra pues, algo difícil, pero el significado es sencillo de entender, ¿vale? Significa sin conocimiento de la enfermedad. ¿Vale? ¿Este qué quiere decir? Que la persona no percibe las alteraciones que está viviendo, ya sea pues, alteraciones de memoria, de razonamiento, de la conducta. Es decir, no es consciente que se olvida, que se puede perder, o que el desorden, por ejemplo, que hay en casa, pues lo ha generado ella misma, ¿no? Entonces, bueno, eso es una condición, es un síntoma que va a afectar a las personas con Alzheimer, pero también afecta a personas con otro tipo de enfermedades que sean neurológicas y que puedan cursar en demencia, ¿vale? Porque la causa de este síntoma, de esta falta de percepción, está relacionada con un daño en el propio funcionamiento del cerebro, ¿vale? Entonces, este daño en el cerebro hace que la persona realmente no sea capaz de percibir sus alteraciones. Estas alteraciones pueden ser las alteraciones cognitivas, ¿no?, como he mencionado antes, pues en la memoria, en el razonamiento, en la orientación. Pueden ser alteraciones a nivel motriz, en su movimiento, en su coordinación, pueden ser afectivas y también comportamentales, ¿no? Es decir, los comportamientos que tienen el día a día, como mencioné, pues el desorden en casa que ella misma lo generó. Y va a variar esta falta de conciencia, de introspección, ¿no?, para ver qué es lo que le está pasando, pues va a variar de cada persona, va a variar en función de la etapa de la enfermedad. También en una misma persona pues, puede ser consciente de algunas cosas, pero no de todas, o sea, varía de intensidad. Y también lo que decía, ¿no?, que en las etapas de la enfermedad pues, también va a ser diferente. Hay algunos estudios que señalan que, por ejemplo, en fases leves, normalmente a la anosognosia afecta un 20%
de las personas, pero a medida que la enfermedad progresa, eso va afectando pues, más gente, ¿no? Puede llegar en fases avanzadas a afectar un 80% de las personas. Y sumado a la anosognosia, solemos ver pues, cambios de carácter, como puede ser pues, enfado, irritabilidad, agresividad, cuando se le contradice a la persona y, por supuesto, también dificultades a la hora de desempeñarse en la vida diaria, ¿no? Sus actividades del día a día, cepillarse los dientes, comer, vestirse, desvestirse. Y bueno, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando hay anosognosia? Pues que la persona no ve los cambios, no es consciente de sus cambios, por lo tanto, no ve, no siente que necesita de ayuda. La persona se siente bien, se ve bien, se siente saludable y quiere hacer las cosas de la misma manera que antes, ¿no? Entonces, bueno, ante una propuesta, por ejemplo, de que haga una actividad que es para su memoria, si no entiende que necesita reforzar su memoria, ¿no? Si tiene que trabajarla porque no ve la necesidad, pues no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces, por hacer un paralelismo, ¿no? Algo así que podamos entender mejor, porque siempre que hablamos de cambios que están a nivel cerebral, como que es difícil aterrizarlos, ¿no? Es una situación que la podemos, para ponernos en su piel, que podemos imaginar todos, que es, por ejemplo, si yo te digo ahora que pongas una escayola en tu brazo derecho. Y tú el brazo derecho, pues lo ves bien, no lo ves roto, ves que está bien, no te duele, lo sientes bien. O sea, y yo te insisto en que pongas la escayola en el brazo. Estoy casi 100% segura que protestarías, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿vale? Claro que guardando las debidas proporciones, pero cuando la persona se ve bien y no siente la necesidad de cualquier cosa que se le esté proponiendo, pues es común que diga cosas como, por ejemplo, pues eso yo no lo necesito, o no estoy aún para estas cosas, me siento perfectamente bien, no necesito ir al médico. En otras ocasiones puede decir incluso, oye, que me tratáis como si yo estuviera loca, o incluso como que piensas que soy un niño, ¿no? Que me tienes que estar diciendo constantemente qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces, bueno, como comentaba justo al iniciar, detrás de todo comportamiento siempre hay una razón. Pero normalmente en este tipo de rechazos a todo tipo de ayudas, ¿no? Suele haber la anosognosia, que voy a repetir porque es importante. La anosognosia es un síntoma, es propio de la enfermedad, está relacionado con los cambios que la persona está viviendo a nivel cerebral y eso hace con que ella no sea 100% consciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a veces confundimos este comportamiento con aspectos que pueden ser de la propia personalidad, ¿no? Como ser cabezón o ser autoritario. Entonces, eso no es anosognosia, ¿vale? Anosognosia no es un comportamiento intencional. No es que la persona lo haga para molestar o para quitarnos de nuestras casillas o porque es una persona muy testaruda. ¿Vale? Entonces es algo que está relacionado con la propia enfermedad. Es cierto que hay personas que tienen personalidades diferentes, pero hay que identificar si su insistencia o su negación pues está más, su rechazo, ¿no? Está relacionado a no percibir la enfermedad, no a una acción voluntaria, ¿vale? Entonces es muy común que muchos familiares digan, no, es que la persona es muy difícil, es muy testaruda, eso es una frase muy habitual y muchas veces esto está escondiendo detrás una situación que no se ha podido percatar antes de que la persona realmente está defendiendo pues, su autonomía, sus necesidades, porque no ve que tiene unos cambios que le ponen en peligro, que le hacen tener que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, eso que comentaba, pues estos aspectos de personalidad no son anosognosia y tampoco es anosognosia un proceso de negación voluntario, ¿vale? El término se aplica a todo tipo de enfermedades, no solo Alzheimer, ¿no? Y demencias. Anosognosia es la no conciencia de una enfermedad, se puede dar en otros ámbitos y existe en ocasiones personas que son conscientes de lo que les está pasando, de los cambios que están viviendo, los perciben, tienen esta capacidad de introspección, pero no lo aceptan, ¿vale? Entonces eso es diferente, eso es negación, que la persona pues acaba por no aceptar lo que le está pasando, ya sea por miedo, por inseguridades que pueda tener respecto a las consecuencias sociales, emocionales y económicas que esta situación le pueda traer, ¿vale? Entonces, bueno, bien definidos los conceptos, quiero transmitir también, ¿no?
por qué he traído esta temática hoy, por qué es tan importante identificar y entender la nosognosia, ¿no? Y lo primero es que nos permite, cuando somos conscientes de que está este síntoma ahí, vamos a poder evitar muchas discusiones y muchas confrontaciones en el día a día que al final hacen con que el cuidado sea muy desgastante, ¿no? ¿Por qué estas situaciones son desgastantes? Pues porque cuando la persona no percibe la enfermedad y quiere hacer las cosas de la misma manera que antes, pues tampoco percibe los riesgos que ciertas actividades pueden tener, como por ejemplo seguir conduciendo o manejar su dinero, y tampoco aceptan pues la ayuda que se le da, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque tampoco hay un fármaco específico para la nosognosia, aparte de que en este tipo de personas, cuando está este síntoma presente, pues existe mucho más rechazo también a tomar cualquier tipo de medicación. ¿Por qué? Otra vez, porque la persona siente que está saludable, la persona se ve bien, o sea que no entiende el por qué tiene que tomar ciertas medicinas. Entonces eso es una barrera también a los propios tratamientos que se dan en el Alzheimer y en la demencia cuando ocurre la nosognosia. Entonces, reconocer la nosognosia para no tratar a la persona como si no lo tuviera, ¿no? Porque eso va a dificultar muchísimo el cuidado y va a contribuir al burnout del cuidador, ¿no? El síndrome del cuidador quemado. Voy a compartir una situación de una participante del método Serena para que lo veamos así como más visual, cómo se refleja en el día a día este tipo de comportamientos, ¿no? Su madre pues tiene cierta preocupación constante con el dinero, ¿no? Entonces está muy pendiente de si han cobrado la pensión, si no la han cobrado, quiere el dinero, cuando cobra pues coge el dinero, lo guarda y luego pues olvida dónde lo ha guardado y constantemente está haciendo preguntas de dónde está el dinero, dónde está mi plata. ¿Qué pasa? Que no es consciente ni de sus pérdidas, es decir, que de sus olvidos, ni de sus conductas, ¿no? Del hecho de haber guardado el dinero. Entonces, eso hace que la situación sea muy desgastante porque pregunta una y otra vez por el dinero y al final la familia que estaba dotando pues, los argumentos típicos, ¿no? De razonar, de explicarle, de decir, oye, pero es que no te acuerdas, te lo has guardado tú misma, ya estuvimos en el banco, se han dado cuenta que eso solo hacía con que se enfadaba más y más y más, ¿no? Se pone más ansiosa, incluso pues desconfiada de los propios cuidadores, ¿no? Entonces cada vez que le intentan convencer de que ella ya tiene el dinero y para ella eso no es una realidad, pues ella pues se enfada, ¿no? También han probado, por ejemplo, pues cada vez que pregunta, pues dar un poquito de dinero, ¿no? Menos cantidades para calmarla. Pero eso pues tampoco funciona. ¿Por qué? Porque al final pues lo vuelve a guardar, se vuelve a olvidar dónde lo ha guardado y la situación vuelve a repetirse en bucle. O sea, a eso me refiero con el desgaste de este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, pues han llegado a encontrar pues, en un día de organización en su habitación pues fajos y fajos de billetes en otras bolsas, ¿no? En este caso, pues al final acaba siendo una grata sorpresa, ¿no? Cuando encuentras un dinero extra, pero bueno, dentro del contexto de la situación es importante tener estrategias para manejarla. Entonces, ahora, ¿no? ¿Qué hacen? Pues sabiendo que ella no es consciente de lo que le pasa, sabiendo que se olvida y que no recuerda la conducta de haber guardado, pues han adoptado una estrategia diferente, que no es discutir, que no es confrontar, que no es intentar convencerla de que ya lo tienen, y en su lugar lo que hacen es validar, ¿no? En el sentido de, entiendo que te preocupes, ven, te ayudo, ¿quieres mi ayuda? Vamos a buscarlo, ¿no? Y eso le tranquiliza, ¿vale? Eso le hace con que se sienta escuchada, normalmente dice, bien, pues nada, mañana ya lo hacemos, ¿vale? Y ve, y eso lo que está haciendo es que empiece a ver el cuidador como un amigo, ¿no? Como una persona que sí que ve si está preocupada por algo, pues está pendiente de que es esta preocupación y de que quiere ayudar, ¿no? No ve como la persona que le está convenciendo de que tiene un dinero que ella está segura que no lo tiene, ¿vale? Entonces, es importante tener esto en cuenta y es posible que no sea exactamente una situación como esa la que vivas, si vives algo parecido, ¿no? Hay personas que saben que le pasa algo, ¿vale? Incluso puede ser que digan, es que mi cabeza ya no es la misma, pero igualmente se niega a hacer actividades. Entonces, bueno, decía al principio que la nosognosia pues, no afecta a todo el mundo y también el grado de conciencia fluctúa. A veces es consciente de algunas cosas y de otras no, ¿vale? Y también lo que comentábamos en función de la etapa que se encuentre. Pero también puede pasar que en etapas leves la persona perciba algunos de sus déficits, pero los minimice.
¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que diga cosas como, por ejemplo, pues bueno, mi cabeza ya no es la misma, pero bueno, eso es perfectamente normal a mi edad, ¿no? Entonces eso hace con que piense, bueno, no hay nada que haya que hacer para eso, es algo normal, no hay que hacer nada, ¿no? A eso también tiene un nombre, es una variante de la anosognosia y se llama anosodiaforia, ¿vale? También es un nombre complejo, pero no viene siendo otra cosa que una indiferencia, ¿no?, a las consecuencias de la enfermedad, una diferencia emocional, una falta de importancia, ¿no? No darle importancia a la enfermedad que está viviendo. Por supuesto, ya he mencionado que no todo es anosognosia, también hay muchos otros factores que pueden afectar, pues en concreto, este ejemplo que hemos dicho, ¿no?, de motivar a la persona a participar en alguna actividad. Y puede ser incluso pues, la propia actividad, que la actividad pues, no es acorde a sus intereses, no es acorde a sus capacidades, ¿no? Puede ser una actividad demasiado compleja y la persona pues, se frustre y no la quiere hacer, puede ser una actividad demasiado sencilla que no la vea pues, ni atractiva y se perciba pues, infravalorada y tampoco quiera participar, ¿no? Pero bueno, sobre las actividades con personas mayores hay muchísimos otros vídeos subidos, mucho contenido sobre cómo evitar el rechazo, hay mucha información realmente, pero también te recomiendo pues, que profundices en una entrevista que tenemos con Lorena, con la terapeuta ocupacional, que se titula Las actividades con personas mayores no son hacer por hacer, ¿vale? Porque entramos un poco más en profundidad en estos aspectos del propósito de la actividad, de las capacidades que requiere. Y bueno, hoy la idea pues, es poder ayudarte a identificar, ¿no?, esta situación cotidiana y también afrontar mejor estos episodios, ¿no?, en el que pues, el cuidador pues, se siente cansado o agotado porque quiere hacer que la persona entienda que todo lo que está haciendo es para su propio bien. Y como hemos visto, eso en general es una consecuencia de la propia falta de conciencia de la enfermedad que está viviendo la persona y por lo tanto una falta de conciencia de necesidad de ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos afrontar mejor esta situación? ¿Qué es lo que no ayuda en estos casos, ¿no? Muchas veces hay algunos comportamientos que son los más naturales y que son un tanto contraproducentes, ¿no? Porque normalmente cuando intentamos que la persona pues, haga algo o que no haga, pues lo que vamos a intentar hacer es convencerla, ¿no? Y estamos intentando convencerla de algo que no siente y por tanto pues no lo cree. Cuando intentamos hacer eso también pues lo vamos a corregir, decir que eso se hace así o así, de una manera o de otra, y naturalmente acabamos por remarcar sus déficits, ¿no?, que tampoco los está viendo y se siente pues reprochada, ¿no? Pues es que no te acuerdas, te olvidas, te puedes perder. Este tipo de recordatorio de que está pasando por unos cambios que, como he dicho, pues no los ve, no los siente, no los cree, ¿no? Entonces, en este esfuerzo que hacemos para que la persona entienda y damos un montón de argumentos lógicos y razones para que los pueda entender, estamos al final confrontando una realidad que para ella es inmutable, ¿vale? Entonces, eso es algo que solo suele empeorar la situación. La persona se pone más y más nerviosa, puede llegar incluso a ponerse agresiva en algunas ocasiones y también hace que el cuidador se desespere, porque cuanto más nerviosa se pone la persona mientras la quiere calmar o quiere impedir que haga algo que puede ser peligroso, pues la situación se va volviendo pues, mucho más difícil de gestionar, una situación muy estresante para las dos partes, ¿no? Entonces, bueno, seguramente si intentaste alguna vez convencer a la persona que cuidas o obligarla, ¿no?, a hacer algo que no quería hacer, sabes exactamente de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que muchas veces pues, las personas con demencia pues, le cojan manía al cuidador, les vea como la persona que le está dando órdenes constantemente y también la persona que les impide hacer lo que quieren hacer, ¿no? Aquí incluso hago un paréntesis porque hay muchas relaciones en el cuidado, ¿no? A veces pues es un matrimonio, a veces es una relación padre-hijo, madre-hija, hijo, en fin. En general, si estamos por debajo de la jerarquía, ¿no?, natural, si es un hijo o una hija cuidando a una madre o un padre, eso tiene una connotación más porque hay una inversión de papeles, una inversión de roles, ¿no? Entonces la persona dice, oye, porque es mi hijo, ahora me está dando órdenes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto que quería que quedara claro, cómo lo percibe la persona, ¿no?, cuando intentamos cambiar una realidad
y que si seguimos intentando contestar de la misma manera que contestaríamos a una persona que no está pasando por estos cambios en su cerebro, ¿no? Si le contestamos una y otra vez igual, en este empeño de que ella entienda que lo que estamos haciendo es para su propio bien, solo nos vamos a frustrar, a agotar e incluso podemos llegar a pensar que ni es posible motivarla, ni es posible pues vivir en armonía, ¿no? Porque la persona es testaruda, es difícil y no acepta absolutamente nada de lo que se le propone. Entonces, bueno, entendido eso, ¿qué es lo que no nos ayuda, no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarla en una situación como esas? ¿Cómo podemos evitar que se ponga en peligro, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, como siempre, y ya ha sido un poco el proceso que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo, es entender el por qué se comporta así, ¿vale? Entonces, eso es el punto de partida siempre. Y una vez hemos entendido el por qué se comporta, hemos identificado si es o si no es consciente de la enfermedad que está viviendo, tenemos que reconocer y aceptar dónde están sus dificultades, sus déficits. Tiene pérdidas de memoria, tiene pérdidas en la motricidad. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de dónde tiene dificultad para que podamos tener más empatía, para ver un poquito el mundo más desde sus ojos y entender que, por ejemplo, ¿no?, se ha guardado el dinero y no se recuerda. Eso para ellos es una realidad, o sea, solo pueden haber sido las otras personas de casa, ¿no? Entonces, en estos contextos también se dan las acusaciones, por ejemplo, de robo. Pero si somos conscientes y aceptamos, oye, pues no se acuerda, lo ha guardado y no se recuerda dónde, pues entonces podemos tener algo más de empatía para ayudarla a buscarla o, en fin, o adoptar otras estrategias, ¿no?, que van a ser más efectivas. Sobre todo, van a ser estrategias de comunicación, pero también vamos a poder adecuar nuestro ambiente para que sea seguro. Si identificamos dónde están los riesgos, los peligros, las dificultades, adecuar las actividades también para que esté pues, más participativa, más involucrada, ¿no? Pero bueno, lo que quería transmitir es que todo eso al final empieza con un cambio de mentalidad en el propio cuidador. Porque si estamos esperando que sea la persona mayor la que reconozca el esfuerzo que se hace para ayudarla, cuando estamos ante una situación en la que la persona no es capaz, o sea, no tiene las capacidades en su cerebro necesarias para hacerlo, si no cambiamos esta forma de verlo, no vamos a poder adoptar las estrategias para contestar de una manera diferente, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto que lo primero, ¿no?, a la hora de contestar de forma diferente es no discutir con ello, por supuesto, no confrontar, ¿no? Tenemos que evitar decir que eso lo tienes que hacer porque tienes Alzheimer o no lo tienes que hacer porque tienes Alzheimer o por tu memoria o porque te vas a perder o porque te vas a caer o porque lo estás haciendo mal, que esto va en otro orden. En fin, se pueden dar en múltiples situaciones diferentes, ¿vale? Y la manera de abordarlo, pues en primer lugar, a la hora de cambiar la estrategia de comunicarnos, es no tomárselo a lo personal. Lo primero, si estamos ante una situación de anosognosia, pues no lo podemos pensar que lo hace para molestarme, me está intentando quitar de mis casillas, me está volviendo loca, ¿no? Entonces, eso es lo primero para que podamos reconocer cuál es la preocupación, cuál es la necesidad que está intentando transmitir a través de esta conducta. Pues quiere sentirse más autónoma, quiere sentirse más útil, quiere seguir haciendo las cosas como antes y poder mantener también la calma para contestar con tranquilidad por muy ilógica que sea la situación, ¿vale? Entonces, eso es importante. En algunas ocasiones pues, tenemos que dar un pasito hacia atrás, pero sí que quiero remarcar que cuando hablo de no discutir y adoptar estrategias diferentes de comunicar, tampoco significa no hacer nada, ¿vale? O ignorar a la persona hasta que pase. No, porque si la ignoramos, pues eso que tiene, esta necesidad que está intentando expresar, pues va a seguir saliendo, ¿no? Y puede que se ponga en situaciones aún más complicadas. En ocasiones puede que, si la situación no le pone en peligro vital y el cuidador se siente muy desbordado, pues sí, puede respirar, tomarse unos minutos para afrontarlo con calma, ¿no? Recobrar su propia calma antes de interactuar o intervenir. Pero, en todo caso, las estrategias pasan por cambiar nuestra forma de contestar, como estaba comentando. Entonces, con empatía, en algunos casos podremos, por ejemplo, usar estrategias como redirigir su atención a algo que le gusta, ¿no? Una vez pues, hemos dado espacio a que manifieste su necesidad, pues le llevamos a una actividad más placentera. O podemos inspirar el comportamiento que consideramos que es más adecuado para ella en esta etapa, ¿no? Y podemos inspirarla haciéndolo nosotros mismos, en uno mismo, ¿vale? Hay que ser creativos,
hay que practicarlo para también ir encontrando las maneras de contestar. Cada uno tiene su forma de ser y eso también se va adaptando a medida que vamos poniendo en marcha estas estrategias. Y también, pues, en ocasiones, otra estrategia que puede ser de ayuda, por ejemplo, es lo que se conoce como la mentira terapéutica, ¿vale? Pues hay personas que están más a favor de usarlas, menos, sobre todo hacerlo sin la intención, ¿no?, de que sea una mentira para hacer un daño, sino que una mentira para calmar una situación o para hacer que la situación sea más llevadera, ¿no? Eso es importante también. Un ejemplo de eso es, pues, si la persona pues se despierta de repente y quiere irse a trabajar y está convencida de que tiene que ir a trabajar, pues en ocasiones decirle que no trabaja, que está jubilada, que dejó de trabajar hace años y todas las explicaciones que se pudieran dar en este contexto, pues igual podemos optar por simplemente decir, oye, es que hoy es festivo, fíjate que hoy es festivo, ¿no? Una forma más suave de salir de la situación, en algunos casos se podrá utilizar, en otros pues se priorizará otras estrategias, ¿no? Entonces voy a dar unos ejemplos más de esto que hemos comentado, de redirigir, de inspirar los cambios con ejemplos de situaciones que ocurren a diario en las familias para que también puedas entender mejor, ¿no? Entonces, una situación muy habitual es que la persona insista en conducir, ¿no? Cuando el médico ya dijo que no debería de conducir, que ya se vuelve una situación peligrosa. Entonces, en lugar de decirle que, oye, es que no puedes conducir porque pues, no calculas bien las distancias, o porque te pones en peligro, o porque te puedes saltar un semáforo, o porque puedes causar un accidente, o porque tienes demencia, cualquier una de este tipo de explicaciones, ¿no? En definitiva, no puedes conducir. En lugar de decir eso, pues podríamos decir directamente, pues, ¿sabes qué? Es que hoy me apetece a mí llevarte y mientras voy, pues conduciendo tú puedes ir observando los pájaros o ir observando el paisaje, si eso es algo que le gusta. O, por ejemplo, podemos decir, pues me apetece llevarte y tú pues puedes estar pendiente para ayudarme a encontrar una plaza de parking. En fin, eso es una forma diferente de contestar y podemos agrupar otras estrategias como, por ejemplo, modelar la conducta, ¿no? Entonces, decimos eso y abrimos la puerta para que pueda entrar, ¿no? Entonces, es una forma diferente que evita la confrontación. Otro ejemplo, antes mencioné, pues cuando la persona está obstinada en encontrar, hemos hablado del dinero, pero podría ser cualquier otro objeto, ¿no? Y al final, pues en ocasiones incluso que esté haciendo acusaciones a las personas del alrededor. Entonces, en lugar de decirle, pues que lo has escondido, que lo has perdido, que lo has guardado y no te acuerdas, es que tienes problemas de memoria, es que otra vez ya te lo he contestado 1000 veces, cosas por el estilo, que estamos confrontando, reprochando, haciéndole ver que ella lo tiene y ella piensa que no tiene este objeto, pues podríamos, igual que en el caso anterior, pues dar una respuesta que primero le diga, oye, entiendo que este objeto es importante para ti, ¿no? Ven, que te ayudo a buscarlo. ¿Quieres que te ayude a buscar? Y, por ejemplo, agrupando más estrategias, pues de camino a la habitación o a donde sea para buscar el objeto, pues podemos parar por la cocina, podemos coger una merienda, podemos parar por un marco de foto, en fin, involucrarnos en una actividad pues que sea positiva, que sea placentera. Otra situación también puede ser que la persona, pues como tiene cierta desorientación temporal, pues no perciba si está en verano o en invierno y de repente pues quiera salir con una ropa que no es apropiada, ¿no? O con unos zapatos que no son de salir. Entonces, en vez de empeñarnos en explicar por qué estos zapatos no son los de salir o que se va a ensuciar la casa, que los zapatos de salir son otros, que hace frío, que hace calor, en lugar de todas estas explicaciones y confrontar, ¿no? O que se sienta bien, que no se sienta bien, que va mal vestida, pues igual podemos decir, oye, ya vamos, voy contigo, pero antes déjame ponerme los zapatos de salir. ¿Tú también quieres los tuyos? ¿No? Entonces lo hacemos nosotros, inspiramos el cambio, ¿no? El movimiento, la conducta que consideramos más apropiada, sin necesidad de decir, oye, es que tú tienes que poner este zapato, ¿no? Imperativos y cosas también que hacen con que la persona pues se sienta corregida, reprochada y todo lo que hemos mencionado antes. Y lo mismo con las actividades. Son diferentes estrategias que sobre todo pues lo que hacen es evitar la confrontación. Y como he mencionado ya, también hay que entrenarlas, ¿no? La creatividad, el ir encontrando las respuestas pues, más adecuadas, también es algo que se practica, ¿vale? Entonces, hay que ir dando los pasitos, pero también te quiero decir que solo con reconocer la situación, identificar que hay un caso, por ejemplo, de anosognosia, y evitar discutir y confrontar,
ya vas a notar una diferencia muy importante en el día a día. Menos estrés, ¿no? Menos discusiones con la persona, menos confrontaciones, una mayor apertura por parte de la persona mayor, incluso una mejor relación, una relación de más confianza, donde pues, está más receptiva. Y como siempre, pues en la constancia están los cambios, ¿no? No es cosa de un día y que pues hoy lo hago y mañana pues mi vida ha cambiado por completo. No, hay que ser constantes, pero cada pequeña discusión que nos ahorramos, cada pequeño mal rato que nos ahorramos en el día a día de cuidado es calidad de vida para ambos. Así que bueno, merece la pena pues estar atentos y poner un poquito de esfuerzo en controlar este impulso natural que tenemos de contestar con la razón y de confrontar a ponernos en su piel y decir, oye, esto para ella es real, voy a contornar la situación de manera que se sienta acogida y que no se ponga en peligro, ¿no? Entonces, a modo de resumen, en este vídeo de hoy pues he querido ayudarte a entender, ¿no? esta situación que me transmitís mucho de buscar que sea la persona mayor la que vea que lo que hacemos es para su propio bien, que muchas veces eso no es posible porque existe un síntoma que se llama anosognosia, que significa que hay una falta de conciencia de la enfermedad, o sea que la persona se ve bien y que para que acepte nuestra ayuda, que esté más receptiva, tenemos que tener un cierto cambio de mentalidad para aceptar la situación que está pasando y poder cambiar nuestra forma de responderla, evitando pues, confrontar su realidad, ¿no? Para poder tener también más empatía y adoptar pues, una comunicación con estrategias, como hemos visto, de redirigir, de demostrar, ¿no? Y evitando, sobre todo tipo de discusiones, ¿vale? También hemos visto que también podemos tener un entorno más seguro y adaptar las actividades. Pero la comunicación al final es el primer punto de contacto cuando estamos en una situación como esas y es importante pues, poder reconducirla. Así que bueno, espero que estas estrategias y que esta reflexión, ¿no? Para este cambio de mentalidad te ayude a afrontar estas situaciones de rechazo con la persona que cuidas. Y estaría, pues, por supuesto, encantada de que me compartas tu experiencia en los comentarios, que me cuentes qué situación cotidiana es la que a ti te resulta pues, más complicada de gestionar. Porque así pues, te podría ayudar en próximos vídeos. Y bueno, ahora sí me despido. Te mando un abrazo enorme, deseando leerte en los comentarios.